Y la verdad es que no creo que haya habido una circunstancia especial o una circunstancia particular en la cual uno tome este tipo de decisiones, porque la vida no es así. En realidad en la vida uno toma decisiones en procesos y muchas cosas que pasan a la vez. Ministros muy de una reunión, recuerdo salir con un asesor mío a caminar a la Plaza de Armas, el nombre del asesor es Renzo, y, y ante mi frustración Renzo me dijo, Julio, ¿y por qué no salimos de acá? Pero cuando salí del gobierno sí requerían de factores muy complejos, de mucha complejidad, del conocimiento, del presupuesto, etcétera. Pero luego entendí que el problema del Perú es un problema de personas, de corrupción y de falta de convicción. Entonces eso me devolvió la esperanza y pensé que entonces sí era posible, que si en política los peruanos decidíamos ingresar, podíamos hacer un cambio. La campaña Estado, un pequeño grupo de personas, no más de 15 personas, personas de absoluta confianza, y que yo había compartido todos estos meses esta inquietud de entrar en política. Esas personas fundamos una organización, un movimiento que se llamó Integración. Y se llamó Integración porque nosotros justamente postulábamos eso, que el Perú y la integración en términos de identidad, de cultura, como la única forma de poder progresar. Esas 15 personas comenzamos un trabajo intenso y lo primero que hicimos fue escribir un documento que reflejaba nuestra ideología. E inmediatamente también trabajar un logo y un color. Y es en ese momento donde aparece el color morado. A fines del 2013 es cuando recién comenzamos a pensar en los colores y el color morado se convierte en nuestro color. El morado tiene una serie de connotaciones que le gustó a todos, ¿no? Es la combinación del rojo, que usualmente es relacionado con la ideología de izquierda, y del azul, que es de la derecha, ¿no? La combinación de ambos da el morado, y nosotros como somos un movimiento, éramos un movimiento de centro, entonces nos caía muy bien. Pero también el morado estaba relacionado con varios aspectos de la cultura nacional, como la mazamorra morada, la chicha morada, el Señor de los Milagros, etcétera. Cayó bastante bien. Y nuestro logo, decidimos que nuestro logo fuera el torito de Pucará, por la sencilla razón que una de las connotaciones que tiene esa artesanía es la integración de los peruanos. El proceso con integración fue muy bonito. Recuerdo los inicios cuando lo primero que hicimos fue viajar por todo el país y viajamos a 10 regiones, de la forma más austera y modesta que se puedan imaginar. Hacíamos chanchita para poder comprar los tickets, que 2 o 3 personas como máximo podíamos viajar. Nos alojábamos en los lugares que podíamos, en las casas de las personas que nos acogían o en hoteles también muy sencillos. Y las primeras interacciones con las personas fueron también muy especiales. Al principio convocábamos a una sala de conferencias para transmitirle nuestro interés, e iban muy pocas personas, iban 5 o 8 personas, y eso en lugar de desmotivarnos nos motivó muchísimo, porque estábamos convencidos del mensaje que estábamos dando y estábamos seguros de que si convencíamos a uno o dos de ese pequeño grupo, esto se iba a expandir con rapidez. Teníamos muchísima convicción en ese momento. Viajamos a 10 regiones y comenzamos a formar pequeñas bases en todas ellas. La siguiente pregunta que nos hicimos fue: ¿cuál es el tipo de partido que queremos construir? Queríamos construir un partido de verdad y diferente. Por algo nos estábamos metiendo en política. Gente que estaba en el sector privado haciendo sus vidas familiares como cualquiera de ustedes,
cuando toma la decisión de meterse en política, es porque quiere hacer algo distinto. Y en ese momento pensamos en qué tipo de partido queremos construir. Y lo primero que decidimos fue construir un partido que no sea un partido caudillista, que realmente trabajara en un colectivo, que entendiera que el progreso del Perú no va a tomar 5 años, sino va a tomar al menos 30 años. Y si tú entiendes eso, llegas a la conclusión que una sola persona no va a poder lograr el cambio. Esto requiere un colectivo. Pero también tomamos la decisión de ser un partido diferente en nuestras actitudes y nuestros comportamientos, ser un partido decente, ser un partido en donde las personas no estuvieran involucradas en corrupción y donde realmente hiciéramos las cosas distintas. Esos eran nuestros mayores convencimientos, las grandes convicciones que teníamos. Luego de integración pasó algo también muy interesante, y teníamos una gran inquietud de saber cómo organizarnos a nivel nacional, porque ir a las regiones, formar bases, era un primer comienzo, pero necesitábamos una hoja de ruta para saber cómo trabajar toda una organización a nivel nacional. Y ahí lo primero que se me ocurrió fue pensar en los grandes pensadores a nivel mundial que habían liderado cambios de este tipo, organizaciones de este tipo. Y conversando con un miembro de integración, salió el nombre de Marshall Gans. Marshall Gans fue asesor de Obama y de Hillary Clinton en los procesos de construcción de la organización del Partido Demócrata de frente a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Hoy día Marshall Gans es profesor de la Universidad de Harvard, y yo tuve el atrevimiento de escribirle a su email personal sin conocerlo, hablarle sobre integración y pedirle una reunión. Pasaron varios meses y, como comprenderán, Marshall Gans no me respondió, a pesar de mi gran popularidad. Sin embargo, insistí y resultó que algunos contactos que tenía en Estados Unidos por el trabajo previo que yo había hecho conocían a Marshall Gans y le escribieron por mí. Y ahí recién reaccionó. Yo, con lo que pude, conseguí para el ticket y viajé a Boston para conocerlo, y tuve la gran oportunidad de escucharlo, y me dio muchos consejos sobre cómo poder organizar el partido. Teníamos mucha convicción de hacer las cosas bien, por eso esta experiencia con Gans. Luego, en integración comenzamos a continuar con las giras con este sentimiento. Y a fines del 2014, recuerdo, aparece una portada en El Comercio que anuncia la posible candidatura de Gastón Acurio a la presidencia de la República. Y eso nos llamó mucho la atención, porque Gastón comulgaba, o mejor dicho, su pensamiento comulgaba muchísimo con el nuestro. Y pensamos que de repente los dos procesos se podían sobreponer. Eso motivó que yo pidiera una reunión con Gastón para conocerlo y para plantearle, para primero saber si él estaba interesado en política y para plantearle lo que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Felizmente, con alguna gestión pudimos reunirnos, y fue una reunión muy, muy productiva. Surgió una química personal muy grande de mi parte, no puedo hablar por la suya, pero me quedó claro que él no quería postular a la presidencia. ¿Por qué fue importante la reunión con Gastón? Fue importante por varias razones personales, pero sobre todo políticas. Pasan algunos meses, ya estamos en la segunda parte del 2014, y Gastón lanza un tuit diciendo que él conoce al outsider, al futuro outsider que va a ganar en las presidenciales en el 2016, y lanza las iniciales de esta persona, que es J y G. Y Gastón es una persona muy conocida, y en ese momento, como la gente hablaba sobre su candidatura, esto tiene un rebote increíble en los medios de comunicación, y todos los medios comienzan a hablar sobre este outsider y a quién se refiere Gastón. Y ahí comienza a hacerse una bola de quién es esta persona, y algunos comienzan a pensar o a elaborar sobre la posibilidad que Julio Guzmán pudiera ser la persona que nombró Gastón. Pero Gastón además hace otra cosa. Lanza en Twitter un video de mi presentación en CADE el año anterior. El año anterior había sido yo invitado al CADE y tuve una presentación corta, pero que parece que causó mucho efecto positivo, y Gastón la compartió, y ese video en ese momento alcanzó más de 200.000 visitas en solo 2 días.
Eso nos impulsó, fue algo importante, pero no fue suficiente. A fines de ese año, también recuerdo, que fue donde realmente tuvimos los primeros contactos con TPP, con Todos por el Perú. La persona de contacto fue Elmer Cuba, un economista que yo conocí hace varios años y que nos volvimos a reencontrar después de mucho tiempo. Recuerdo que con Elmer, cuando conversamos, él me comentó que él era militante de un partido que se llamaba Todos por el Perú, y yo no lo sabía en ese momento, y ofreció la posibilidad de conversar con las autoridades para que pudiéramos explorar la posibilidad de ir juntos. Luego me reuní con los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional de Todos por el Perú y algunos miembros también de integración, y planteamos esta posibilidad, pero con una diferencia, de hacer las cosas diferente, es decir, de que Todos por el Perú no sea un vientre de alquiler, que no sea un partido simplemente que nos dé una inscripción para nosotros poder candidatear. No se planteó así desde un inicio. Desde un principio nosotros queríamos hacer un partido nuevo, de verdad, orgánico, con gente nueva, renovada, y así se planteó en esa reunión, y ambas partes estuvieron de acuerdo en hacerlo. En los siguientes días comenzamos a planificar un proceso de renovación de autoridades del partido y la inclusión de todos los nuevos militantes que nosotros estábamos trayendo. Eso fue un proceso que a nosotros nos dio la tranquilidad de poder ya tener un partido inscrito con el cual nosotros poder renovar la política peruana. La campaña comenzaba ya el año 2015 y se acercaba ya el periodo de campaña electoral, que era de un año. Y recuerdo que solo por el rebote y los rumores del tuit que había lanzado Gastón y el video de K, etcétera, únicamente por eso, sin nosotros haber hecho absolutamente nada, las primeras encuestas de Datum nos daban 0.2%. Y eso causó también un impacto tremendo en la sociedad peruana, porque era un candidato que ni siquiera había iniciado campaña presidencial y que simplemente por un tuit había logrado 0.2% en la intención de voto. Eso fue muy impresionante, como comienzo, por supuesto, pero bastante insignificante para poder lograr una campaña exitosa. Comenzamos a pensar cuál era el momento adecuado para poder lanzarnos. Y pensamos que un año antes de las elecciones podía ser el momento. En abril, entonces, del 2015, faltando un año para las elecciones de abril de 2016, comenzamos a gestionar algunas entrevistas con algunos medios locales. Y en ese momento ya se hablaba de nosotros, a pesar de tener una intención de voto muy pequeña. Es ahí donde encontramos nuestras primeras fricciones con los medios nacionales. Porque recuerdo que uno de los canales de televisión, uno de los programas de televisión más populares, nos aceptó una entrevista en vivo, y uno de los diarios más conocidos también nos aceptó una entrevista el mismo día, y después, 3 días antes de la entrevista, ambos cancelaron. Obviamente no hay que ser ingenuos en esto. Es obvio de que el status quo no quería la presencia de nuevos candidatos, y mucho menos de alguien que la gente estaba comenzando a hablar. Pero felizmente hicimos un esfuerzo adicional en los siguientes días, y la siguiente semana salimos en Frecuencia Latina, en el programa de Nicolás Lúcar, quien sí tuvo el espacio que darnos. Ese momento fue muy importante. Fue muy importante porque eso significó el primer lanzamiento formal de nuestra candidatura y de la posibilidad que un movimiento como este pudiera participar en las elecciones. Recuerdo que durante la entrevista yo dije que en este momento probablemente mucha gente nos esté escuchando y esté entrando a las redes para saber quiénes somos. Efectivamente, antes de la entrevista con Lúcar, nosotros en Facebook teníamos 500 seguidores. Y después de la entrevista, en simplemente una hora, pasamos de 500 a 10.000 seguidores. Esto fue muy impresionante. Y al día siguiente fuimos tendencia en Twitter. Seguimos en entrevistas durante las siguientes semanas, pero caímos en nuestra cruda realidad, que es imposible sostener una campaña electoral de un año, a pesar que el lanzamiento haya sido exitoso, si uno no cuenta con los recursos, con el financiamiento para poder lograrlo. Y la verdad es que nosotros no teníamos un centavo. Bueno, ni lo tenemos ahora, pero al menos ahora nos conocen. Era muy difícil, muy complicado.
Y eso hizo que se estancara nuestra campaña porque no podíamos seguir adelante. Algo que a nosotros se nos ocurrió fue nuevamente ser creativos, como lo hemos sido siempre, creativos, innovadores, pensando en nuevas formas. Y a mí se me ocurrió, obviamente, cuando la desesperación me vuelve un aventurero y un ambicioso. Y lo primero que pensé fue, bueno, voy a contactar a aquellos asesores de grandes presidentes y les voy a pedir una reunión sin ningún costo. Me voy a arriesgar a eso y ver y explorar formas de colaboración. Y así vimos con Sergio Bendixen. Sergio Bendixen fue el asesor de Obama en el 2008 y el 2012 y después de Hillary Clinton en la siguiente elección presidencial. Muy exitoso, asesor político, dirigiendo la campaña de ambos ex candidatos a la presidencia de los Estados Unidos con la comunidad latina en los Estados Unidos, que es enorme. Bueno, resulta que uno de los miembros de nuestro equipo había trabajado con Bendixen en un proyecto muy específico hace muchísimos años, y a través de él pudimos contactar a Sergio Bendixen nuevamente por la vía telefónica. Y la verdad es que tuvimos mucha suerte porque nos encontramos con una persona muy sencilla, muy modesta y un genio en realidad, que nos invitó a su casa en Buenos Aires para hacer un taller gratuito para nosotros. Entonces lo que para nosotros significó un esfuerzo fue conseguir los tickets, recursos, de no saber qué hacer. Y en ese momento de crisis y de ansiedad sobre qué iba a pasar con nuestra campaña electoral, entonces tuvimos una reunión de emergencia, recuerdo, todos los miembros de integración y obviamente ahora que ya estábamos dentro de Todos por el Perú. Y recuerdo que en esa reunión comenzamos a discutir sobre lo que podíamos hacer. Y una persona del equipo se puso frente a una pizarra, recuerdo como si fuera ayer, y dijo, mira, tenemos que aceptar que no tenemos recursos, no tenemos financiamiento, así que tenemos que ser creativos. Y en una pizarra dibujó un triángulo y dijo, vamos a seguir una estrategia de un triángulo, que es, las bases van a ser trabajo en medios locales, en televisiones de cable distritales, provinciales, radios también locales, ¿no? Es uno. Después lo otro, vamos a hacer trabajo de calle, vamos a estar en las calles, boca a boca, puerta a puerta, y la punta del triángulo, la punta superior, iba a ser las redes sociales. Íbamos a colgar todo el trabajo que hacíamos en radios locales y calle, la íbamos a colgar en las redes sociales. Y comenzamos a trabajar así. No podíamos recurrir a los medios nacionales porque nadie nos aceptaba, nadie quería entrevistarnos y no teníamos los recursos para poder ingresar ahí. Y en los radios locales hicimos un excelente trabajo. Prácticamente abordamos toda radio local que se pudiera aparecer en nuestro camino, y todas las entrevistas y los contenidos los colgábamos en las redes sociales. El trabajo en las calles con mucha innovación, que es la otra dimensión. Hicimos cosas que nadie ha hecho, como por ejemplo subirnos a los buses a contarles a la gente qué somos. Yo recuerdo subir a los buses en la Plaza 2 de Mayo y dirigirme a la gente, hablarles sobre el partido Todos por el Perú y lo que nosotros creemos, y la gente al principio se burlaba, se reía, no sabía quién era, un loco que se sube a los buses, y luego no, pasaron los días y las semanas, y ahora me subía a los buses y ahora la gente me aplaudía, y después cuando al final ya me subía a los buses, ya la gente ya no reconocía la mayor cantidad del tiempo. Pero también fuimos a los mercados, a las plazas, repartiendo volantes, escuchando a la gente. Hemos hecho cosas no convencionales porque no teníamos recursos, pero todas esas experiencias las colgábamos en las redes y así comenzamos a hacernos conocidos poco a poco. Los medios de comunicación cometieron un error garrafal, nos tildaron que nosotros éramos el candidato de las redes sociales y se equivocaron. Nosotros éramos el movimiento del partido, el candidato de las calles, pero que colgaba la información en las redes sociales. Y ahí se equivocaron y por eso no pudieron anticipar nuestro crecimiento. Cuando nosotros comenzamos con esta estrategia intensa
de bajos presupuestos, pero en las de calle, nuestra popularidad comenzó a aumentar. Recuerdo que en noviembre del 2015, cuando todas las encuestas nos daban 1%, todos los taxistas ya hablaban de Julio Guzmán. Y las encuestas en las universidades nos daban el primer lugar en todas las encuestas de Lima y el Callao, en las universidades públicas y privadas. ¿Y era por qué? Porque ese trabajo de campo estaba surgiendo y era una cuestión de tiempo que se iba a reflejar en las encuestas a nivel nacional. Y efectivamente así ocurrió. A fines de diciembre del 2015 pasamos del 1% al 5%, que es un salto enorme, que ni siquiera nosotros lo anticipábamos, no lo preveíamos, pero fue muy impresionante. También debemos de recordar las circunstancias políticas de este momento, ¿no? No era simplemente el trabajo riguroso, persistente que nosotros hacíamos en las calles, sino también en el contexto nacional político, en donde la mayoría de candidatos a la presidencia estaban siendo cuestionados por casos de corrupción, lo cual a nosotros nos ponía en una situación de expectativa y de esperanza por el no estar involucrados en ninguno de estos casos. Bueno, lo que ocurrió fue lo que tuvo que ocurrir, que es que apenas alcanzamos la barrera psicológica del 5%, entonces nos cayó el cargamontón. Y el cargamontón, obviamente, de todos los grupos de interés, de toda la política tradicional que veía, pues, que un grupo de personas nuevas y un candidato que supuestamente no le había ganado a nadie, pretendía ser presidente de la República. Y ahí comenzaron los problemas. Los problemas comenzaron cuando un día después de que aparezcan las encuestas en donde nos daban 5%, al día siguiente comienzan a aparecer misteriosamente y coincidentemente información dentro del Jurado Nacional de Elecciones diciendo que nuestro partido había cometido errores administrativos en la inscripción de nuestra plancha presidencial y por lo tanto debería ser excluida del proceso electoral, ¿no? Efectivamente, llama la atención que las autoridades no se dieron cuenta de esto semanas atrás o meses atrás y no se dieron cuenta de esto justo al día siguiente, en donde nosotros aparecíamos con 5% de la intención de voto. Esos días fueron muy intensos. El 14 de enero nosotros fuimos a presentar la inscripción de nuestra plancha al jurado electoral especial, y como no teníamos recursos, lo que hicimos fue que para ir en mancha hicimos una convocatoria por las redes sociales, por Facebook y Twitter, con la expectativa de que fueran pues algunas cientos de personas, con lo cuales ya nosotros nos dábamos por bien servidos. Bueno, yo recuerdo llegar a un parque que queda a un par de cuadras del jurado especial y estaba abarrotado de gente, los carros no podían pasar. En realidad, en total, la policía que tuvo que ir al lugar para poner orden nos dijo que había como mínimo 5.000 personas que estaban esperando por nosotros, pero que no eran militantes, sino que eran simpatizantes que espontáneamente habían llegado a ayudarnos, a acompañarnos, a entregar la documentación al jurado especial. Ese momento, en ese día, fue que surge la palabra, la frase de la ola morada. La gente comienza a hablar de la ola morada y en las calles la gente comienza a pasarse la voz de la ola morada y la gente comienza a cantar la ola morada. Ese momento es un momento histórico para nuestro partido. Es una fecha muy importante que tenemos que guardar todos los años de acá hacia el futuro. Ese día en que juntos caminamos de la mano y llamamos a este movimiento, a este cambio, la ola morada, que también coincidió con la noche de las antorchas moradas, porque esa noche, para poder protegernos y para poder ver, fuimos con antorchas, fuimos con velas iluminadas para poder ir juntos para allá. Una noche muy emotiva, pero que no terminó ahí. Cuando entregamos los documentos ante el jurado, uno de los funcionarios que recibió los documentos se acercó y me dijo: yo tengo muchísimos años trabajando en este mismo local y nunca he visto tanta gente
que haya venido para entregar un expediente. Saliendo de el local, la cantidad de gente era tanta que, bueno, y mi tamaño no tanto, que era muy difícil hablarle y darle unas palabras a la gente. Entonces a uno de los asesores se le ocurrió, vio que al frente había una casa que tenía un balcón en el segundo piso y se atrevió a tocar la puerta para ver si los dueños podían permitir que nosotros pudiéramos subir al balcón, y resulta que la familia era morada también, y nos dejó entrar, nos dejó subir al segundo piso, y del segundo piso dimos un discurso improvisado, un discurso sobre los morados, sobre el cambio que el país necesitaba y sobre la necesidad de renovar la política peruana. Esa noche fue una noche épica que todos los morados debemos de recordar, que fue una noche en donde el Perú recobró la esperanza. ¿Y por qué lo digo? Porque había tanta gente que comenzaron a llegar los canales de televisión por primera vez. Nunca nos habían dado bola, pero de pronto comenzaron a llegar todos los canales de televisión nacional para poder reportar lo que estaba pasando ahí. Y aparecimos a nivel nacional. Este es un momento muy, muy importante que todos tenemos que recordar, y que también le da una de las ideas centrales de nuestro partido. Nosotros no solo somos un partido con ideas claras, con un plan de gobierno claro, con gente honesta, con una visión de país, sino somos un partido además que transmite emoción. Y quiero recordar una frase de Jorge Basadre, que es una persona que nos inspira. Él decía que las naciones no progresan por sus políticas públicas. Él decía que las naciones progresan por una emoción, porque sus líderes son capaces de transmitir una emoción. Y nosotros somos eso. Primero transmitimos esa emoción, esa confianza, para que luego lo demás sea posible, que es la política pública, la técnica. Los días siguientes fueron realmente intensos, porque a los pocos días de la ola morada, nuestra intención de voto pasó de 5 al 10%, ubicándonos en el segundo lugar de preferencias después del fujimorismo, lo cual acentuó las críticas, acentuó además el cargamontón y acentuó las ganas de las autoridades por excluirnos del proceso electoral. En ese momento también quiero recordar que comenzamos a hacer las giras al interior del país, y por primera vez comenzamos a experimentar lo que era el contacto masivo con los peruanos de la forma más espontánea posible. Recuerdo que entre esos días estuvimos en Trujillo, en Chiclayo, nuestros primeros mítines, y después nos fuimos al sur, en donde tuvimos un mítin en Juliaca, donde hubieron más de 25.000 personas. A ninguna de ellas se le hizo subir a un bus o se le dio plata para que vaya a un mítin. Todas las personas fueron porque quisieron, y era muy impresionante ver a tanta gente creyendo en algo diferente para nuestro país. De ahí pasamos a Cusco, en donde ya no fueron 25.000 personas, sino habían 30.000 personas, y la situación fue muy parecida, mucha emoción, muchas ganas, y nuestra candidatura seguía creciendo. Regresamos a Lima, y como las autoridades electorales estaban procesando nuestro caso para decidir si efectivamente nos iban a excluir o no, era obvio que en los pocos días, 1, 2 o máximo 3 días, se iban a pronunciar sobre esto. Entonces decidimos hacer una vigilia en el Parque de la Democracia, que queda justo enfrente del Jurado Nacional de Elecciones. Y ahí decidimos permanecer todo el tiempo posible hasta esperar la decisión de las autoridades electorales. Ese momento también marca un segundo hito en la historia de nuestro partido, que es no el enfrentamiento, pero sí el mostrarle a las autoridades que estábamos presentes y que estábamos respaldados por la población peruana, a la espera de que se respeten nuestros derechos políticos para la participación en las elecciones. Recuerdo ese día en donde vinieron morados de todas partes del Perú. Nuevamente, la convocatoria fue una convocatoria no organizada. Por redes sociales anunciamos que íbamos a hacer una vigilia,
Y fuimos, obviamente, buena parte del equipo con nuestras carpas y todo, pero cuando llegamos al lugar fue muy emotivo porque encontramos carpas de todas las regiones del Perú. La gente había comenzado a viajar, a subirse a los aviones y llegar de todas las regiones y acompañarnos en las carpas en el Parque de la Democracia. Tanto es así que esa noche tuvimos que comenzar a hacer un registro de todos los que habían llegado, y de qué regiones, etcétera, y era muy emotivo. En la vigilia estuvimos 2 días, 2 noches en realidad, esperando los resultados. Y una tarde, la tarde del segundo día, recuerdo que un miembro de nuestro equipo legal entra en la carpa en donde nos encontrábamos con las 2 candidatas a la vicepresidencia, con Juana Maura y Carolina, y nos informa que el jurado había declarado en contra nuestra, 3 contra 2, que nosotros no íbamos a poder participar, pero que eso no nos excluía del proceso, que había una nueva instancia a la cual nosotros poder recurrir. Eso significaba que ahora ya no era el jurado, sino ahora el jurado especial de Lima el que tenía la decisión de hacernos participar o no. Recuerdo que en ese momento yo no podía parar y el equipo no podía parar. No podíamos esperar a que se decidiera y nosotros parar nuestra campaña. Justamente nuestros adversarios, eso era lo que querían. Querían quitarnos nuestra focalización, nuestra atención, querían paralizarnos, querían congelarnos. Y nosotros decidimos hacer exactamente lo contrario. Decidimos continuar en la campaña. Y recuerdo que la mejor decisión fue ir al Cusco. Ir al Cusco, que es tierra de mi familia, pero en particular ir a Anta, que es el lugar donde nació mi abuela Laura. Y recuerdo que entrando a Anta, es que me dicen: Julio, acaba de salir la noticia que el Jurado Especial de Lima ha decidido que nosotros seguimos en carrera. Y fue un momento emotivo, ya no partidario, pero estrictamente personal, porque justo entrando a Anta, donde mi abuela había nacido, y que den esta noticia, fue algo impresionante, fue algo muy, muy profundo, muy que me marcó mucho y me va a marcar para toda la vida. Regresando a Lima, entonces, nosotros pensábamos que ya íbamos a seguir en la carrera, porque ya nos habían permitido, pero lo único que quedaba era que la norma permitía que cualquier ciudadano que quisiera poner una tacha o una observación a esa decisión podía hacerlo en los 2 siguientes días. Bueno, en los 2 siguientes días lo que ocurrió es que no apareció una tacha, sino aparecieron 10 tachas. Y también lo interesante fue que de las 10 tachas, todas venían de partidos adversarios y de gente que tenía intereses en la campaña. No eran ciudadanos comunes y corrientes, sino eran todo lo contrario, gente vinculada al status quo y a los políticos tradicionales que tenían todo el interés en que nosotros no participáramos. Y lo que sí fue muy impresionante es que después de los 2 días de ese tacha, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones aparece en una radio nacional local anunciando que nuestra candidatura definitivamente había sido retirada, junto con la de Acuña. Es muy, ¿cómo se dice?, extraño, porque al que le correspondía hacer ese anuncio no era él, sino era al jefe del Jurado Especial de Lima, que es el funcionario adecuado, y segundo, que eso es una violación a la jurisdicción de un funcionario de una autoridad electoral. Pero bueno, en ese momento es que el último recurso que nos quedaba era una última apelación al Jurado Nacional de Elecciones, al Pleno, para que reconsiderara el caso, y finalmente a mediados de marzo, el 14 de marzo, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en una decisión de 3 en contra y 2 a favor, decide excluirnos del proceso electoral. Ese día fue muy doloroso, fue muy, muy doloroso. Es un día que nos marcó a todos, pero que nos enseñó mucho. Yo estoy muy orgulloso de la forma en la que nosotros tomamos esa decisión, porque fácil hubiese sido instigar a la población,
salir a las calles, confrontarse físicamente. Pero eso, ¿qué hubiera resultado? Quizás la muerte de alguna persona, o que a varios pudieran quedar heridos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para lograr un resultado que igual no iba a ser reconocido. No tenía mucho sentido. Creo que actuamos con responsabilidad, con calma, y los siguientes días fueron días de luto, en donde reflexionamos mucho sobre lo que había pasado, los aprendizajes y sobre todo el qué hacer. El qué hacer. Algo que a mí me impactó mucho y que yo estoy agradecido con muchos de los peruanos fue que durante esos días las encuestadoras tenían nueva información, pero que nunca se hizo pública porque ya nos habían excluido. Y recuerdo que cuando me mostraron esa información, nosotros ya no estábamos en 20% de intención de voto, sino estábamos en 24 o 25% de intención de voto a un mes de las elecciones presidenciales. Lo que hicimos enseguida fue tratar de recurrir a instancias internacionales para que nuestro derecho fuera protegido, y como consecuencia de eso obtuvimos que la cabeza de la OEA pudiera dar un comunicado pidiéndole al gobierno peruano que reinstaure nuestros derechos políticos y nos permita participar, y declaró a las elecciones como elecciones ilegítimas si es que no se reinstauraban nuestros derechos. Como es de esperar, las autoridades electorales no hicieron caso a este pedido. Todos los medios de comunicación internacional, todos, desde los más reconocidos, el Washington Post, el New York Times, Al Jazeera, BBC, CNN, The Economist, todos se pusieron de nuestro lado, diciendo que lo que estaba pasando en el Perú era algo que no había ocurrido en ninguna democracia moderna y que solo había ocurrido en dictaduras. Pero aún así, las autoridades no respetaron el llamado de la comunidad internacional ni de la Constitución. Este acto fue declarado por muchos especialistas como ilegal y anticonstitucional. Bueno, habiendo pasado esa etapa dolorosa y de aprendizaje, tuvimos un proceso de reflexión. Un proceso de reflexión que se hizo con mucha responsabilidad, que se hizo con mucha calma, con mucho dolor también, pero con mucha responsabilidad. Y ahí tomamos la mejor decisión que hemos tomado en los últimos años. Y es la decisión que el día de hoy me permite estar frente a esta cámara y contarles todo esto. Y esa decisión fue formar un nuevo partido, el Partido Morado, que es la razón por la que estamos acá trabajando duro por nuestro país. Esa decisión, además, quisimos que sea una decisión compartida, que no sea una decisión de 20 personas que se juntaban para decidir, sino que sea la población peruana que también contribuyera con eso. Así que lanzamos una campaña en las redes sociales para que la gente propusiera el nombre de nuestro partido. Tuvimos 4.500 propuestas de nombre, y entre los nombres que se citaban con más frecuencia estaba el Partido Morado. Decidimos finalmente que nuestro partido se iba a llamar el Partido Morado. Y a partir de ese momento comenzamos un nuevo capítulo. No comenzamos la historia. La historia de nuestro partido comienza con el movimiento Integración. Pero comenzamos un nuevo capítulo en nuestro partido. Y ese capítulo es la construcción de algo que siempre quisimos, desde un principio, pero ahora hacerlo con más gente, hacerlos con mayor convicción y hacerlo con un sentimiento ahora de responsabilidad, porque cuando fundamos Integración, la única responsabilidad era con nosotros, nuestra convicción, lo que queríamos hacer por el país, pero ahora era muy diferente. Ahora ya habían millones de peruanos que nos conocían y que confiaban en nosotros, y eso le pone un elemento diferente y mucho más potente. A partir de ahí, de la decisión de construir nuestro partido, fijamos entonces las líneas bases de lo que nuestro partido debería ser, que son tres. Un partido con una ideología clara, una ideología republicana de centro. Segundo, un partido con cuadros que pudieran gobernar, con militantes formados que pudieran tomar decisiones y ser parte del gobierno. Y tercero, un partido con representatividad nacional, que tuviéramos comités en todas las provincias de nuestro querido país
y que todos los peruanos estuvieran representados y reconocidos. Y otra decisión que tomamos es inscribirnos formalmente ante el Jurado Nacional de Elecciones. El 26 de mayo del año 2016, antes de la segunda vuelta, antes de contar con un nuevo presidente de la República, los morados ya estábamos en las calles recolectando firmas para poder inscribir nuestro partido. Y este trabajo lo hemos venido haciendo con la misma convicción y la misma persistencia que hemos tenido durante la campaña y antes de la campaña, porque eso es lo que nos distingue. El Partido Morado, además, como corolario a todo esto, por primera vez publicó su ideario, que resume nuestra historia, nuestros principios, nuestros valores. Y en ese ideario se recoge la identidad de lo que significa ser morado. Una persona, primero, horizontal. El morado no se cree más ni menos que nadie y trata a todos por igual. El morado es una persona creativa que ante la adversidad encuentra soluciones y trata de explorar nuevas formas de hacer las cosas cuando no tienes recursos. El morado es una persona que rinde cuentas de sus actos, que no toma decisiones, sino que además las explica por qué. El morado es una persona con comportamiento ético, que hace política decente y es correcta. El morado es una persona que tiene un liderazgo diferente, potenciador, que es el liderazgo que inspira, que moviliza, no el que grita, no el que alza la voz, sino aquel que moviliza, que inspira y que hace que las personas sean mejores y da una visión de país. Pero el morado también tiene uno de los valores más importantes, que es ese valor de tener la honestidad y estar limpio y poder mirar a la cara a otras personas con la certeza de que siempre ha intentado hacer lo correcto por su país. Nuestro partido además tiene el valor de ser descentralizador. Creemos en la descentralización como la forma en la que nuestro país pueda crecer y pueda desarrollarse mejor. Esos valores han sido sustanciales porque han guiado a la formación de nuestros militantes desde hace ya varios años y hacia el futuro. Y los morados finalmente decidimos por apostar en un partido que no solo tenga una proyección nacional, sino internacional. La ideología de republicanismo de nuestro partido de centro es una ideología que se debe de proyectar no solo en el Perú, sino a nivel latinoamericano. Y por esa razón comenzamos a hacer giras a nivel internacional, a las mejores universidades del mundo: Harvard, London School of Economics, Cambridge, la Universidad de Roma, Oxford, la Universidad de Monterrey, etcétera, para poder compartir nuestra ideología y lo que significa el republicanismo para América Latina en el siglo XXI. Esta es la historia, esta es la narrativa de nuestro partido hasta el día de hoy. Esta es la historia que nos une, es la historia que ha creado nuestra identidad y que tenemos que protegerla. Eso es lo más preciado. Las personas vienen y van, nacen y se mueren, pero lo que nunca se va a morir es nuestra narrativa, nuestra esencia, lo que nosotros somos. Y eso es lo que va a hacer que más morados se unan a nuestro partido y que nuestro partido perdure por los años, décadas que vienen, para poder transformar el Perú y dar un mensaje de que sí es posible cambiar y llevar progreso a todos los peruanos. Así que esta narrativa, que esta memoria morada quede en el corazón de todos y que podamos transmitirla a nuestros hijos y a los morados que vienen. Gracias.